Traducciones bíblicas, manuscritos, textos maestros, interlineales, paráfrasis, apócrifos, texto crítico y texto recibido, curiosidades detrás de las más populares versiones de la Biblia, desde el texto masorético a la Septuaginta, hebreo, arameo, griego, copto, latín, entre otros idiomas que abrazaron la Sagrada Escritura, texto y contexto, cómo en la palabra de Dios hallar lo profundo del conocimiento, cómo distinguir qué es inspirado y qué no en las Biblias comunes. Secretos desvelados aquí en este su canal Biblia versus Religión. La Biblia griega, también llamada Biblia Septuaginta o Biblia de los 70, y conocida en las obras de consulta por la abreviatura que ven en pantalla, es una antigua recopilación en griego koiné de los libros hebreos y arameos del Taná o Biblia hebrea. El nombre Septuaginta se debe a que solía redondearse a 70 el número total de los 72 traductores. Pero no les voy a repetir cosas que usted seguramente encontrará en Wikipedia, como es el caso de los orígenes e historia de esta importante y necesaria traducción. Más bien, esta serie de vídeos se van a centrar en curiosidades y variantes textuales de esta, la primera traducción de la Biblia a la lengua más hablada en el mundo helenizado, pues desde el año 285 antes de la era común comenzó su traducción y concluyó alrededor del año 100 antes de la era común. Primero que todo, a los críticos de la Septuaginta decirles que los descubrimientos en Qumrán, o sea, los rollos del Mar Muerto, atestiguan que las variaciones propias de la Septuaginta se hallaban reflejadas también en manuscritos hebreos y arameos antiguos. ¿Cómo explicamos esto? Entre los rollos del Mar Muerto se encontraron manuscritos que avalan el texto masorético, del cual les hablé en un primer vídeo, y por otro lado, hay manuscritos que avalan el texto de la Septuaginta. Lo curioso es que son más antiguos y por tanto más confiables los que respaldan al texto de los 70. No es propósito de este vídeo poner en duda la fortaleza y fiabilidad del texto masorético, pero sí es necesario dejar bien en claro que no es infalible. Un ejemplo lo tenemos en Zacarías 12:10. En una ocasión, un defensor a ultranza del texto masorético me citaba de Zacarías 12:10 para defender la doctrina de la Trinidad. En el texto masorético se lee, como ven en pantalla: se afligirán por mí a quien atravesaron. La Reina Valera 1960 traduce: mirarán a mí a quien traspasaron. Tengo que aclarar que muchos trinitarios no usan este texto, pues encuentran que es un disparate decir esto de Dios. No obstante, siempre hay excepciones. Es el caso del conocido John MacArthur, quien en su Biblia de estudio afirma: al decir Dios a mí, afirma sin lugar a dudas la encarnación de la deidad, es decir, que Jesús es Dios. Pero ¿será esto tan irrefutable como lo expone MacArthur? Noten la expresión que usa: sin lugar a dudas. Este es un claro ejemplo de un pasaje con variantes textuales en otros manuscritos y textos antiguos. El texto masorético no es infalible, pues si lo fuera, pudiéramos echar a la basura los demás manuscritos y versiones antiguas. Aquí la Masora parece contradecirse con la expresión mirarán a mí, pues según el contexto, el objeto de este mirar es Jehová, pues es Dios quien habla. Sin embargo, y esto nos lo explica la Biblia comentada en varios tomos, Nácar Colunga, que alega: pero a continuación se dice, le llorarán. El cambio de primera a tercera persona es inexplicable lógicamente en el contexto gramatical, pues el llanto es de una persona distinta de Yahvé. Resulta, dice esta obra, difícil de entender que hayan traspasado a Yahvé, y por otra parte, que la lamentación recaiga sobre un sujeto diferente de Yahvé. Al haber una irregularidad en el texto masorético, algunos han hecho una lectura corregida de manuscritos o citas antiguas,
como la de Teodosión, a aquel a quien. La Septuaginta dice, insultaron, o más literalmente, danzaron en triunfo sobre. La Biblia Kadosh, por Diego Ascunce, citando de la Septuaginta, traduce, y mirarán a mí de quién se burlaron. En la Septuaginta publicada en español se trata de arreglar el pasaje de esta manera, y enfundiré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia y conmiseración, y mirarán hacia mí por cuanto han traspasado, y plañirán sobre el plañido. Kennicott, Septuaginta, me mirarán por haberme insultado o saltado. Brenton, Septuaginta, se han burlado. El comentario bíblico San Jerónimo afirma, la traducción de algunas versiones modernas hacia él cuenta con el apoyo de 45 manuscritos hebreos, muchos de los padres antiguos y varios textos del Nuevo Testamento como Juan 19:37 y Apocalipsis 1:7. Por otro lado, la Biblia de Jerusalén, tercera edición, comenta, Teodosión ha entendido hacia aquel a quien traspasaron, y esta lectura es la que cita Juan. Leamos en Reina Valera 1960 la cita de Juan 19:37. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Es interesante que MacArthur, aunque sigue defendiendo la Trinidad con este pasaje, no diga nada del cambio de lectura que hace el apóstol Juan, el cual, al ser inspirado, tiene la última palabra. Pero hay quienes prefieren poner el texto masorético por encima del testimonio del apóstol. Un comentario interesante lo hace la versión popular, la cual correctamente reconoce un significado mesiánico en el pasaje y alega, al que traspasado, alusión a algún rey o profeta asesinado por el pueblo, aunque no hay información suficiente para identificarlo por completo. Por esta línea va el comentario de la Biblia hispanoamericana, mientras que la Biblia Latinoamérica señala, muy difícil saber a quién aludía el profeta. Una de las Biblias de estudio con comentarios más trinitarios es la Biblia de Estudio Teológica. Aún así, prefiere en la nota la lectura y llorarán al mirar a quién traspasaron. En conclusión, Juan no cita ni de la Septuaginta ni de los textos hebreos con lecturas iguales al texto masorético, más bien utiliza otra escritura que cambia de pronombre de mí a él. Esto se debe muy probablemente a que el pasaje había sido adulterado tras múltiples copias. Si somos cristianos, deberíamos confiar en el Espíritu Santo y quedarnos con la lectura juanina del pasaje. El sin lugar a dudas de MacArthur es otro de los muchos pasajes ambiguos que aprovechan algunos trinitarios para defender el dogma. Digo ambiguo, pues la respetada obra Compendio del Diccionario Teológico del Nuevo Testamento por Gerard Kittel señala, en el Nuevo Testamento Juan 19:37 se basa en el hebreo oscuro de Zacarías 12:10. Falacias no dejan de ser falacias, aunque sea MacArthur quien las diga. Hasta aquí esta primera parte de Introducción a la Septuaginta. Esto es Biblia versus Religión. Si le gustó este video, no olvide comentar, compartir y suscribir.